El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se encuentra en custodia policial en Tegucigalpa. Este martes se entregó a las autoridades tras el pedido de extradición por parte de Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico y de otros 2 cargos relacionados. Se espera que hoy Hernández comparezca ante un juez designado por el Supremo para así estudiar la solicitud de extradición y será él quien determine los procesos a seguir en este caso. Recordemos que el 27 de enero pasado Hernández concluyó 8 años de su mandato. Por su parte, la justicia estadounidense estudiaba los textos del expresidente con el narcotráfico luego de que su hermano fuera condenado en la ciudad de Nueva York por los mismos delitos. El exmandatario podría llegar a Estados Unidos en un plazo de 3 meses, donde sería finalmente juzgado. Para ello, quiero saludar en este momento a Otto René Agueta Ramírez. Él es historiador y doctor en ciencia política. Gracias a Otto por estar con nosotros en ese espacio de France 24. Directo a América. Le pregunto principalmente cómo opera el narcotráfico en Honduras y cuál es el papel de Juan Orlando Hernández en toda esta trama. Hola, muy buenos días. Bueno, Honduras desde hace ya bastantes años ha sido uno de los países de tránsito y almacenamiento de droga más importantes de la región. Y estamos hablando que ese rol en la cadena de narcotráfico que inicia en Colombia, Venezuela y que se extiende hacia Estados Unidos, ha sido así desde los años 90. Digamos, de los años 90 ya Honduras tenía una presencia muy fuerte de narcotráfico con narcotraficantes que fueron muy importantes en la región en los años 90 y que pues fueron extraditados también y que dejaron sentadas las bases del negocio igual del narcotráfico. Sin embargo, hay que recordar que ese tipo de negocios evoluciona y evoluciona en la medida en que los estados le permiten una evolución en ese sentido. Y claramente el estado de Honduras ha sido, por supuesto, también un estado sumamente frágil, sumamente débil, con procesos de democratización que fueron muy limitados y que también con extensas regiones del país sin presencia del Estado, con unas fuerzas armadas, unas fuerzas de seguridad sumamente frágiles y con una clase política que lógicamente encontró una oportunidad muy grande de crecer en el narcotráfico desde, como repito, los años 80, 90. Eso es, digamos, el contexto general en el que Sí. una persona como Orlando Hernández crece y evoluciona. En ese orden de ideas estamos hablando de un narcotráfico patrocinado por el Estado. Le quiero preguntar, digamos, en ese contexto que usted daba, ¿qué tan difícil es llegar al poder en estos países? Específicamente hablemos en este caso de Honduras. ¿Qué tan difícil llegar a este poder y no pues estar salpicado por el narcotráfico, no estar ya inmerso en todo este entramado de narcotráfico y corrupción? ¿Puede llegar un presidente a estar totalmente alejado y ajeno a esto? También a lo mejor no estar inmerso, pero hay presidentes o mandatarios que se hacen la vista gorda porque pues así funcionan las cosas y así lamentablemente lo tienen que hacer. ¿Qué realmente pasa en esos países, Otto? Es muy difícil que un político, y hablemos desde un presidente hasta un alcalde de un municipal, esté completamente libre de la influencia del narcotráfico. Lo que varía definitivamente es la intensidad, la exposición y los mecanismos a través de los cuales la influencia del narcotráfico llega a beneficiarlo, a presionarlo y lógicamente en algunos casos extorsionarlo. Hay que recordar que los políticos no necesariamente tienen que tocar la cocaína para estar influenciados por el narcotráfico. Esto ocurre a través de inversiones, a través de negocios, a través de financiamiento de campañas políticas, a través de influencia de otros actores políticos que están inmersos en sus campañas. En el caso de Hernández, lógicamente, es un caso sumamente expuesto, es un caso escandaloso por el hecho de que estuvo él involucrado directamente junto con su hermano, junto con otros miembros de su familia. Entonces, digamos, es un caso descarado, en el sentido de que no hubo ninguna, digamos, una limitación en hacer evidente el hecho que estaban inmersos en el narcotráfico. Y eso es lo que puso en claro los juicios en Nueva York. El hecho de que, si bien es cierto que en Honduras mucha gente lo sabía, mucha gente era consciente de eso, el nivel de exposición que demostró
el caso que fue llevado por los juicios en Nueva York contra su hermano y otros miembros de su partido, de su Claro. gobierno, se hace evidente, digamos, el nivel de impunidad con el cual actuaron, que los expuso al mismo tiempo. Hay algo que tampoco entonces me queda muy claro, Otto, porque pues teniendo en cuenta que ya su hermano fue condenado y juzgado en Nueva York por narcotráfico, posiblemente pudiera tener pues relación con su hermano. Hablamos del expresidente Juan Orlando Hernández, que está ya en el ojo del huracán. Ahora hablemos del papel de Estados Unidos. ¿Por qué Washington, sabiendo que Hernández podría estar involucrado en todos estos casos, permitió durante los 8 años de su mandato que fuera uno de sus principales aliados en términos de migración y también incluso de lucha contra narcotráfico y crimen organizado? Eso es parte de una política de Estados Unidos que es muy común, digamos, el hecho de que Estados Unidos establece alianzas estratégicas con políticos que, si bien es cierto, son colaboradores en algunos temas específicos de interés de su política exterior. En el caso de los países centroamericanos, digamos, migración y narcotráfico, eh, necesitan tolerar, por decirlo de alguna manera, ciertas cosas que saben perfectamente bien que no son las correctas. Estamos hablando desde negocios ilícitos hasta conductas antidemocráticas. Ese patrón lo hemos visto pues repetido en México, en Centroamérica, en Colombia y en otros países de América Latina y también en otras regiones del mundo. Entonces, digamos, se colabora, se apoya, y eso fue muy evidente en el año 2017, cuando Juan Orlando se reeligió de manera completamente ilegal, y sin embargo, pues tuvo el aval de Estados Unidos a pesar de una protesta masiva en el país y numerosas violaciones a derechos humanos. Sin embargo, se celebra, digamos, y eso fue muy fuerte durante el gobierno de Donald Trump, se celebró muchísimo la colaboración de parte de Juan Orlando Hernández en el tema de migración, en la lucha contra el narcotráfico, e incluso lo puso Donald Trump como ejemplo de la gestión de la pandemia. Y sin embargo, pues aquí están las consecuencias. Años después, tiempo después, otra administración de Estados Unidos con unos intereses pues diferentes en la forma de hacer las cosas, Sí. revela esto, ¿no? Pues algo que todo el mundo se dice, y si ya lo sabían, ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, mucho tiene que ver con el hecho de que era un presidente, y entonces hay un cálculo del impacto que implica extraditar un presidente, dar un golpe a la gobernabilidad de un país, sin que eso en países tan frágiles, con instituciones tan débiles, pues no generen una crisis de gobernabilidad masiva, ¿no? Claro. Pero bueno, ya ahí estamos viendo las consecuencias. 2 semanas después, ya la justicia estadounidense hizo lo propio, pues también ya acusándolo de estos vínculos con el narcotráfico, de cocaína específicamente y también de armas de fuego. Gracias, Otto, por estar con nosotros en Directo América de France 24 y analizar todo este entramado de narcotráfico y corrupción que lamentablemente siempre salpica a los países de nuestra región. Hablamos de América Latina y el Caribe. Gracias, Otto. Un placer, hasta luego.